Esta semana el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó una profunda reforma pensional que pone fin a las administradoras privadas de los fondos. El mandatario anunció un proyecto clave en su programa de gobierno que apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de los chilenos. La medida, que deberá ser ahora aprobada en el Congreso de mayoría opositora, supone el fin de los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual. En su lugar, se implantaría un sistema mixto de contribución con un gestor público de inversión y actores privados. Con el actual sistema, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, que equivale a menos de $400 por mes, según cifras del gobierno. Nuestro país, y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida, no pueden seguir esperando. Que una vez aprobada, mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. De 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones y ministro o exministro de Economía de Chile, nos acompaña a esta hora. Un buen día, bienvenido al Canal de las Américas. Muy buenos días, Carlos, mucho gusto. Doctor, esto que propone el presidente chileno Gabriel Boric, si realmente parece, suena, se ve como él dice, va a mejorar las pensiones de los chilenos y va a romper eso de la exclusión, creo que hablaba así, de las mujeres. Efectivamente, la propuesta contiene varios elementos que van a incrementar las pensiones a futuro. Por un lado, un incremento de la pensión garantizada universal, financiada con impuestos, que va a tender a un nivel cercano a los $270 para toda la población, con expectativa de universal, con lo cual va a ser el piso sobre el cual se van a acumular adicionalmente los ahorros individuales de las personas. Y en segundo término, se incrementa la cotización, que hoy día es de un 10% para el fondo de pensiones, hasta un 16%, y este 6% adicional va a un fondo de ahorro colectivo gestionado por el Estado, y que tendrá un componente redistributivo o solidario en donde las personas que cotizan más van a transferir parte de esa cotización hacia los trabajadores de menores ingresos y los varones, de alguna manera, van a compensar a las mujeres. En tal sentido, entonces, él apunta a corregir en parte el perjuicio que tienen las mujeres en el sistema previsional porque tienen ellas que financiar con sus ahorros, que son generalmente menores que los hombres, una expectativa de vida que es superior a la de los hombres. Entonces sí tiene razón el presidente en el sentido de que de aprobarse esto, al allegarse mayores recursos al sistema provisional, tanto públicos como de cotizaciones privadas, las pensiones debieran subir. Ahora, hay algo que no entiendo y usted me corrige, por supuesto, y me explica. Si el salario mínimo es $400 y estas pensiones están por debajo al día de hoy de ese salario mínimo, ¿cómo es que el piso serán $270? Siguen estando por debajo del salario mínimo. Ese es el componente número uno del sistema, que es la pensión financiada por el Estado para todas las personas, hayan cotizado o no. Es lo que se llama el pilar básico universal. Sobre eso, sobre esa pensión, se agrega el resultado del esfuerzo de ahorro de las personas durante su vida activa. Y por tanto, en la suma de ambas, las pensiones debieran ser muy superiores. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de los sistemas de pensiones basadas en contribuciones o cotizaciones? La alta informalidad que aqueja a la mayoría de los países de América Latina. Entonces, cuando se habla de bajas pensiones, tiene que ver con que las personas han cotizado durante muy poco tiempo. En el sistema de capitalización individual, finalmente una pensión es lo ahorrado dividido por la expectativa de vida al momento de jubilar. Si las personas ahorran poco porque están en la economía informal y no cotizan, ciertamente no tendrán buenas pensiones. Va a haber garantizado un monto, como usted lo dice, coticen o no. Ahora, ¿cómo cree usted que puede darse esa transición de fondos privados a lo público y qué garantías hay de que eso sea transparente y que sea mejor manejado ese recurso
que es de los trabajadores, por el Estado chileno como tal. Aquí es importante hacer una precisión, porque sí, los titulares a veces esconden la realidad. No se elimina la administración privada de los fondos. Las AFPs, como las conocemos en Chile, que recaudan, hacen la cobranza, manejan las cuentas individuales, en cuanto cumplían antes esa función, la dejarán de cumplir en adelante, pero seguirán siendo administradoras del ahorro. Por tanto, los chilenos tienen la opción de elegir entre un administrador profesional privado para el 10% de capitalización individual o un administrador estatal para ese 10%. El adicional, este 6% nuevo que se está planteando como fondo de ahorro colectivo, será gestionado por un ente estatal, pero muy probablemente va a subcontratar la gestión del ahorro previsional en entes privados. Entonces, no es cierto que termine la gestión privada de fondos previsionales en Chile, pero las AFP, en las funciones que antes cumplían, dejarán de cumplirlas, concentrándose en lo que les es propio, la gestión profesional de la inversión de los fondos. Ahora, señor Alejandro, ese 6% adicional que deberán cotizar los trabajadores chilenos es lo que preocupa a muchos. Es decir, es un dinero que van a restarle mensualmente de su pago para que vaya a estos fondos y va a ser un ahorro solidario, es un dinero que van a entregar, una ayuda solidaria que van a entregar al país, a las instituciones, al Estado chileno. ¿Cree que este punto va a ser la discordia más adelante frente al poder laboral de Chile, ese 6% adicional que deben cotizar? Bueno, esa ha sido la discusión durante estos meses y durante mucho tiempo. ¿Quién administra ese ahorro? Algunas precisiones al respecto. Sí. Según la norma que se está proponiendo, este 6% no va a ser aporte del trabajador, sino va a ser un aporte del empleador. Por tanto, ese dinero nunca perteneció estrictamente al trabajador. Este 6% que gradualmente se va a ir implementando, porque obviamente la economía no puede sostener un incremento del costo laboral del 6% de una sola vez, se va a configurar en torno a un sistema con estos componentes de solidaridad. Políticamente la solidaridad siempre es bienvenida cuando alguien se beneficia de ello y siempre rechazada cuando alguien es el pagador de la solidaridad. Por tanto, aquí vamos a tener a ganadores y perdedores en este esquema redistributivo. Los hombres de mayores ingresos van a perder, en el sentido de que una parte de la cotización a su nombre va a ser destinada a los trabajadores de menores ingresos y a las mujeres. Estos últimos serán los beneficiados. Queremos en seguridad social mecanismos de compensación que favorezcan a las personas que están en situación más desmejorada. A mi juicio es una respuesta política y cada quien podrá tener una posición distinta. A mí me parece razonable que en seguridad social se establezcan esquemas de solidaridad que compensen a quienes están en peor condición relativa. Ahora, ¿le ha faltado al gobierno consensuar con los ciudadanos, con los trabajadores, con los empresarios, tal vez esta propuesta de reforma pensional? Es decir, apenas se propone, va a ser discutida y ya le voy a hacer otra consulta sobre lo que va a ser ese trámite ya político dentro del Congreso chileno, pero ¿le ha faltado hacerle publicidad, digámoslo así, al gobierno, socializarlo con los chilenos? El gobierno ha anunciado una propuesta a través del presidente Boric hace un par de días. Los equipos técnicos del gobierno se reunieron con muchas personas para intentar consensuar opiniones, para generar algún debate prelegislativo. Y el debate legislativo es en democracia el que ocurre en el Parlamento. A partir de ahora vamos a discutir. El gobierno efectivamente no tiene mayoría en el Congreso y lo que ha entrado al Parlamento va a ser muy diferente a lo que eventualmente salga. Mi expectativa es que finalmente salga una reforma previsional que aumente los ahorros públicos o los dineros públicos y privados que mejoren las pensiones. Este intento del presidente Boric no es el primero. Lo hizo la presidenta Bachelet al finalizar su periodo del año 2017, lo intentó el presidente Piñera, un proyecto que pasó a la Cámara de Diputados pero se estancó en el Senado y ahora es tercera vez que un gobierno intenta. Lo importante es que la oposición tenga la capacidad de definir sus posturas pero también de acercar posiciones para llegar finalmente a una solución. No podemos seguir intentando reformas previsionales y fracasando en ese intento. Allá iba, precisamente a preguntarle por la papa caliente que se le viene a la oposición en el Congreso. Es decir, deben estudiarlo bien, valorarlo bien en función del ciudadano y no en función de ideologías o partidos políticos. Yo lo veo así.
Efectivamente. Y hay una parte que todo el mundo aprueba, la parte del incremento de la pensión garantizada universal, que se financia con recursos públicos. La oposición dice, separemos el proyecto, aprobemos este aumento de recursos públicos para financiar pensiones universales y posterguemos o démonos más tiempo para revisar lo demás. Lo más probable es que si esa separación de proyecto de ley ocurre, se va a aprobar solamente el aumento de recursos fiscales y se va a postergar la parte más compleja, la parte más polémica, que es la forma en que se aumenta la cotización adicional, quién la administra y con qué componentes de solidaridad. En pantalla, Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones, ex ministro de Economía de Chile, a quien le agradezco que amablemente haya compartido con nosotros esta mañana aquí en NTN24, porque nos ha aclarado muchísimas dudas sobre esta propuesta de reforma pensional que ha hecho el presidente chileno Gabriel Boric. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por concederme la oportunidad de explicar esto. Muchas gracias. Pronto. Buen día.